que vamos avanzando. Como hay dos personas nuevas, voy a explicar la dinámica para que ellos vayan mirando cómo la dinámica que nosotros seguimos. Esta ya es como la sesión 19 que venimos estudiando sobre Romanos. Entonces les voy a explicar cómo es el proceso que hacemos. Estamos estudiando porciones de la Escritura, por lo general hay veces son 5 versículos, 6 versículos, hay veces leemos uno, leemos dos, y vamos dando la interpretación como nos lo vaya mostrando el texto, y esto es interactivo, entonces todos podemos interactuar. Yo voy a ir preguntando y las personas que quieran dar su aporte sobre, sobre el texto lo pueden hacer. Entonces ahí van mirando más o menos cómo es que realizamos el ejercicio para que se vayan como familiarizando. Entonces primero vamos a iniciar orando, faltan todavía algunos hermanos por conectarse y vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por los hermanos también que están conectados, por permitirnos estudiar esta porción del libro de Romanos. Te pedimos para que seas tú guiándonos, enseñándonos, que podamos profundizar en el conocimiento, Señor, de tu escritura, porque sabemos que estamos apasionados por aprender más de ella. Guíanos, ayúdanos a todos los que estamos aquí reunidos para que podamos aprender más y más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno. Les comento, hay una hermana que me dijo que también iba a seguir, pero ella apenas acababa de llegar de vacaciones, entonces me dijo que iniciara a partir del otro jueves. Entonces vamos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Estamos profundizando sobre esta parte. Habíamos dejado claro antes que Pablo primero había hablado sobre la justificación por medio de la fe, ahora estaba empezando a ilustrar a través de diferentes ejemplos. Y entonces aquí empieza a hablar sobre Adán y Cristo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, después de que Pablo viene explicando sobre la justificación por medio de la fe, ya deja claro este versículo que es tan conocido por todos nosotros, que el pecado entró en el mundo por un hombre. Es diferente a lo de nosotros, porque en nosotros nacemos pecadores, pero cuando nos enfocamos en Adán, deja claro que Adán se empieza a comparar con Cristo, pero se deja claro que fue por medio del pecado de Adán, fue por medio de la desobediencia de Adán que el pecado entró en el mundo. Este versículo lo llaman por lo general cuando habla del pecado original, y sí, por cuanto que el pecado entró, al entrar el pecado, entró la muerte, y por cuanto entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos nacieron pecadores. Entonces, este versículo nos habla, aparte del pecado original, también nos habla de la depravación de todos nosotros como seres humanos, porque al ser pecadores, por causa del pecado nosotros estamos condenados a morir. ¿Alguien quiere comentar este versículo? Jorge, Gustavo, Ariana. Bueno, los que no tienen micrófono también pueden utilizar el chat. También lo pueden hacer. Buenas noches, Pastor Carlos. Jorge. Sí, bueno, este pecado, como dice acá, como me lo menciona Pablo, es exacto el famoso pecado original. Ahí vemos las implicaciones que tuvo Adán por romper el pacto que Dios había establecido con él, de comer de ese árbol. Esa desobediencia hizo que entrara la muerte, la física y la espiritual. Pues Dios tenía preparado para Adán en ese pacto que si él obedecía, pues sería pues vivir eternamente, no habría muerte. Pero entonces ahora esa maldición que entró por el pecado de Adán, pues ha pasado a todos nosotros, como usted muy bien lo dijo. Está la depravación que tenemos todos los hombres. Venimos con nuestra naturaleza pecadores. Entonces es muy importante tener claro esto, esa comparación que empieza a hacer Pablo aquí con Cristo, para que tengamos que, así como vino el pecado por un hombre, también Dios tuvo que hacerse hombre para poder vencer ese pecado, o sea, y justificar también a los hombres que serían salvos por él. Uh-huh. Aquí algo que es importante también, lo que acaba de decir Jorge, con respecto a eso de que no solamente era muerte física, sino muerte espiritual, aunque vemos que primero fue la muerte espiritual, ¿sí? Al Adán de desobedecer y pecar,
ante Dios, sabemos que fue una desobediencia. Cuando hablamos de la palabra muerte, estamos hablando de separado de, inmediatamente Adán fue separado de Dios, otra con muerte espiritual. Consecuencia de esa muerte espiritual es que él iba a morir físicamente. Consecuencia de esa muerte espiritual fue el sufrimiento por causa del pecado que había cometido Adán. Entonces, eso es algo que debemos entender. Por eso es que cuando Cristo viene y lo que Pablo va a empezar a explicar, lo que nosotros tenemos es nacemos de nuevo hablando de que ya no tenemos esa muerte espiritual, sino que se produce vida en nosotros y lo que esperamos es, a pesar de que esta vida vamos a pasar diferentes padecimientos, la glorificación de nuestro cuerpo. ¿Alguien más le gustaría comentar este versículo? Buenas noches, pastor. Werner. Sí, mi pastor, ¿cómo está? Werner, se me escucha lejos. Perdón un momentico. Listo. ¿Estás claro ahí? Ahí más o menos. Espérate un momentico. ¿Ahí me escuchan? Pues se le escucha ahí como un poquitico con Ahí. Sí, pero ahí más escuchamos más o menos, sí. Bueno, yo quería comentar al respecto que este es uno de los aspectos un poco complicados, lo digo por experiencia propia, en tratar de entender el pecado, cómo entró a la humanidad. Para mí fue muy difícil al comienzo, cuando inicié los caminos del Evangelio, entender que por un pecado que ocurrió el pecado original, tiempo atrás, me estaba afectando directamente a mí. Pensaba de alguna manera que cómo yo podía absorber en mi presente un pecado atrás, allá, en la época, en el momento en que Adán pecó. Entonces, fue un proceso de entender la verdad bíblica, fue un proceso de entender la palabra inspirada de Dios a través de este versículo, que definitivamente, si yo miro mi presente, el pecado entró la muerte y por ende yo estaba condenado a muerte antes de conocer a Jesús. Sí. De hecho, muchas gracias, Werner. Sí, de hecho lo que estamos hablando es que el pecado original, cuando nosotros hablamos que es por causa de que cuando Adán peca, todos pecamos en Adán, realmente Adán era el representante de la humanidad y es un carácter legal. O sea, Adán fue declarado pecador y por tanto nosotros, aparte de que tenemos la depravación, porque somos por naturaleza hijo de ira, por naturaleza pecamos, por naturaleza vamos en contra de Dios, aparte tenemos esa condena judicial por parte de Dios de que somos declarados culpables. O sea, aparte de la depravación que está entre nosotros, somos declarados judicialmente ante Dios como culpables. ¿A alguien me le gustaría hablar sobre este versículo antes de pasar un comentario y pasar al otro versículo? ¿Me gustaría comentar este versículo? Gustavo. Carlos, buenas noches, un saludo para todos. Buenas noches. Estaba meditando, Carlos, en algo, y es hasta dónde esta situación de Adán, de que por su pecado, ese pecado, y luego ese resultado de muerte se transmitió a todas las generaciones, de alguna forma estaba marcando cuál iba a ser, no sé si sea la palabra correcta, el patrón de nuestra vida, es decir, por el pecado de uno, todos fuimos constituidos también entonces pecadores. Por la fe de Abraham, entonces todos de alguna manera, por esa misma fe de Abraham, nosotros íbamos a ser conectados con Cristo. Y por el proceso de redención y la obra de sacrificio de Cristo, por la obra de expiación de Cristo Jesús, nosotros íbamos a ser salvos, ¿cierto? Entonces nosotros siempre tenemos una condición como de herederos de una condición original, sea de pecado, sea de fe o sea de redención, puede ser. Aunque mire que eso tiene una connotación judicial. Por causa de Adán pecar sobre nosotros que somos descendientes de Adán, nos es imputada, esa es la palabra, esa es la doctrina de la imputación, nos es imputado el pecado de Adán, por tanto nosotros somos culpables. Eso sí, lo heredamos, pero por causa de la salvación ya es por elección, ya es porque Dios ha elegido un pueblo, y por causa de ese pueblo, la justicia de Cristo, al vivir perfectamente ante el Padre, haber pagado tanto lo que nosotros llamamos obediencia pasiva o obediencia activa, ahora esa justicia de Cristo nos es imputada sobre nosotros que somos parte del pueblo de Dios, pero esa imputación tiene una connotación legal, o sea, somos declarados culpables en Adán, pero en Cristo, los que Cristo representa, somos declarados justos. Por eso es que nuestra justificación es por medio de la fe. ¿Sí?
Perfecto. Lo que sí queda claro, pues, es que nuestra condición, hablamos de nosotros, nuestra condición, perdón, de pecado no es una condición aislada de Adán. Definitivamente, nuestro pecado ha venido por esa misma razón de la que usted explica. De hecho, lo que dice Gustavo, y este versículo vale la pena profundizarlo, por ejemplo, los pelagianos. Pelagio fue el primero que empezó a decir que realmente no existía el pecado original. Pelagio lo que decía era que el hombre nacía bueno y realmente el hombre era pecador por imitación ante sus padres. Por eso vemos que Agustín constantemente contradecía a Pelagio y le decía, no es que el pecado original existe. O sea, nosotros realmente nacemos depravados, pero aparte de que nacemos pecadores y pecamos todos los días de nuestra vida, aparte nosotros somos culpables delante de Dios y merecemos el juicio de Dios. Amén, así Esto es es. lo que decía Pelagio. Y más adelante vemos que el pelagianismo fue considerado una herejía. ¿Sí? Cuando se reunieron en el primer simposio, por esa causa los semipelagianos, que es la iglesia, que nosotros sabemos que la iglesia católica es semipelagiana, entonces ellos sí aceptan el pecado original, pero creen que el pecado original es quitado con el bautismo. ¿Listo? Perfecto. Vamos a leer ahora un comentario de Lutero con respecto a este versículo, y él dice, pues tomando una parte que está mirando ahí, dice, en tercer lugar, tenemos la palabra de Pablo, el pecado entra en el mundo. Lutero, con respecto al comentario sobre este capítulo, él enfatiza como esta parte de entrar en el mundo, dice, pero ningún pecado actual entra en el mundo. Antes bien, el pecado de todo hombre pesa sobre su propia cabeza, como dice el profeta Ezequiel 18:20, cada uno llevará su propio pecado, de modo que el pecado actual no entra en el mundo, sino que permanece con la persona que lo comete. Ahí hace la diferencia Lutero con respecto, es que Adán estaba en una justicia inicial, Adán estaba en una santidad inicial y Adán no había pecado. De hecho, Adán estaba tratando de ganarse la salvación por sus obras, por eso lo llamamos el pacto de obras, él iba a ser probado, y fue que el pecado entró porque Adán se dejó tentar por Satanás. Sí, Adán, o digámoslo así, Eva fue tentada primero, Eva comió el fruto y Eva pues, le llevó el fruto. Adán podía haber decidido sí o no. De hecho, la humanidad no cayó cuando Eva comió, la humanidad cayó fue cuando Adán comió, porque Adán era la cabeza del pacto, Adán era el representante de la humanidad. Por eso es que en el Nuevo Testamento no se habla de Eva, sino que se habla, es en Adán todos mueren, en Adán somos condenados, en Adán porque él era la cabeza del pacto. En Adán, cuando Adán comió, realmente la humanidad cayó porque él era el representante de la humanidad. Y ahí fue cuando el pecado entró en el mundo y por cuanto entró la muerte y todos los descendientes de Adán, todos nosotros somos pecadores, por tanto estamos condenados a morir. ¿Sí? Ahora, el pecado en nosotros permanece, porque es que nosotros no pecamos porque decidimos pecar, nosotros pecamos porque somos pecadores, pecamos por naturaleza, nuestra naturaleza es pecar, ir en contra de Dios. Por eso dice, por naturaleza somos hijos de ira, el pecado en nosotros permanece. Si no fuera por Dios, si no fuera por la circuncisión de Dios en nuestro corazón, nosotros seríamos condenados por nuestro propio pecado. ¿Listo? Sigamos avanzando acá, el versículo 13. Dice, y Pablo empieza a profundizar profundizar sobre esta ilustración y empieza a decir, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aquí Pablo lo que estaba diciendo es lo siguiente, y es que antes de que Moisés llegara a lo que llama el pacto sinaítico, o sea, llegara y se promulgara la ley, realmente antes las personas morían por sus pecados. Por eso vemos el juicio del diluvio, vemos lo que pasó con Caín, vemos lo que pasó antes de Adán, antes de Moisés, las personas morían por sus pecados, o sea, ya existía condenación por su pecado, no es que vino la ley y cuando vino la ley todas las personas fueron declaradas pecadores, realmente la ley ya estaba en el corazón de los hombres, lo que vino a hacer la ley era como recordar, vino como a establecer, vino como a tener una conciencia, pero ya las personas eran condenadas por su pecado, porque ya era algo que estaba establecido, por eso es que el versículo dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. No es que cuando vino la ley, vino el pecado, no, antes de la ley las personas morían y muchas personas habían elegidos y habían personas que eran pecadoras, por eso lo que pasó con el diluvio, que habían personas que estaban completamente depravadas y continuamente pensaban
completamente mal. Pero aquí cuando Pablo empieza en la segunda parte de este versículo, se ha tenido discusión sobre esta segunda parte, dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, más bien diciendo que donde no hay conciencia de ley, ¿cierto? Las personas van a vivir como si no existiera ley, ¿sí? Mejor dicho, lo que vino a hacer la ley es a traer una conciencia del pecado. Por eso las personas que conocen la ley, y al pueblo judío se le decía por causa que conocían la ley, ellos tenían una mayor responsabilidad porque tenían un conocimiento de eso, pero no quiere decir que las personas que mueran sin conocer la ley no van a ser culpables de su pecado. Más bien vemos que la palabra sí lo que nos da a entender es que hay personas que tienen mayor conocimiento que otro y por causa de ese mayor conocimiento van a ser juzgadas. Pero así una persona no conozca ley, digamos por ejemplo personas tribus indígenas que nunca se le ha predicado el evangelio, realmente hay ley en su corazón, realmente hay algo establecido que es su conciencia, y a pesar de que ellos no puedan tener un entendimiento claro de lo que es la ley, de lo que es su pecado, no obstante las personas van a ser juzgadas por el pecado que hacen. ¿Sí me di a entender ahí? ¿Alguien quiere hablar sobre ese versículo? Pastor Carlos. Sí, ahora que usted comenta este tema, yo también tuve dificultad al leer este texto donde decía que donde no hay ley no se inculpa de pecado, pero ya entendiendo lo que usted está explicando, es cierto, o sea, como usted mismo lo dijo, todas las personas, todos los hombres, Dios escribió la ley en sus corazones desde el principio, entonces no hay ninguno que pueda ser inocente según la ley de Dios, en ese sentido, o sea, cuando Dios vaya a juzgar, no hay nadie que pueda decir, no, es que nunca escuché el evangelio o nunca supe que tú existías, por ejemplo, porque sabemos que el mismo Dios dice que la creación muestra toda su gloria, ahí sabemos que hay un creador, entonces no podemos decir que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Entonces es difícil a veces ver que muchas personas si leen ese versículo y no conocen a Dios realmente, entonces pueden malinterpretar este versículo y decir, entonces los que no tienen ley, pues delante de Dios serán inocentes, pero vemos que no hay ningún motivo para que yo los tome por inocentes, porque como usted dice, no somos pecadores porque pecamos, sino porque en nuestra naturaleza está el pecado, o sea, desde Adán, entonces ya sabemos que todos estamos desde ese momento en condenación y solo por la fe y la gracia de Dios es que podemos ser salvos. Sí, hay que entender lo siguiente, como lo hemos venido hablando en las lecciones anteriores. O sea, no fue que la ley vino a condenar, realmente antes de la ley ya habían personas que iban directamente al infierno, y también como habían personas que eran salvas por medio de la fe. Sabemos que la salvación por medio de la fe está desde el inicio, ¿sí? Desde que se promulgó el pacto de gracia desde Génesis 3:15, siempre ha salvado de la misma forma. Pero lo que vino a traer la ley fue el conocimiento del pecado, pero antes las personas también eran juzgadas por su pecado. Eso es lo que exactamente quiere decir ahí. ¿Alguien quiere comentar más este versículo? Hermano, quería hacer una pregunta. Tal vez, bueno, un poco se salga del tema, pero cuando dice que había pecado en el mundo antes de la ley, ¿dónde podríamos ubicar el origen del pecado? Si realmente se ha originado en el hombre con el conocimiento de la ley o fue originado con Satanás. No, el inicio del pecado fue Satanás, ¿sí? Recordemos que hay algo que hay que tener claro, es que Dios no tiene relación con el pecado, Dios no es creador del pecado, Dios no coloca una cascarita en el hombre, no obstante, Dios sí creó criaturas con capacidad de decidir. Sabemos que la Biblia dice que en Lucifer se halló maldad, y sabemos que se ve una rebelión donde un gran número de los ángeles se vienen con Lucifer. No obstante, también sabemos que con respecto a Adán, la diferencia entre el pecado de Adán y el pecado de Lucifer es que a Lucifer nadie lo tentó. Solamente la palabra dice que se halló en él maldad. No obstante, en el pecado de Adán vemos que fue una tentación. O sea, Adán, Satanás lo tentó para que cayera. Fue algo externo. En Lucifer no sucedió así. De hecho, muchos dicen que eso puede ser probable porque hay salvación en el hombre y no salvación en los ángeles. Hay muchos que dicen eso, pero realmente vemos que Adán fue tentado por Lucifer
Y vemos que primero la estrategia de Satanás fue primero llegar a Eva, y Eva llegó a Adán. Esa fue la estrategia. Primero llegó a Eva, tentó a Eva, y por medio de Eva fue que Adán cayó. Pero el pecado se originó, no, hay veces se pregunta cuál es el origen del pecado. De hecho, es un estudio teológico el origen del pecado, y se ubica desde Lucifer. No obstante, también vemos que es que Adán también se ve como responsable, porque Adán, como cabeza del pacto, él también tenía la capacidad de decidir si aceptaba lo que Eva le estaba ofreciendo o no. Ahí vemos que lo que muestra la palabra. No obstante, Adán se muestra como responsable de la caída. O sea, Adán aceptó la propuesta de comer esta fruta, y por cuanto Adán era la cabeza del pacto, todos caímos, ¿sí? En Adán todos mueren, ¿sí? Todos somos condenados a muerte, todos somos hijos de ira, todos merecemos la muerte desde el inicio. No obstante, hay que entender algo, y es que la ley hace parte de lo que las personas llaman eh, la moralidad objetiva. O sea, hay algo que está en el hombre que nos permite entender quién es Dios, y de hecho también se dice que aún los principios divinos también se pueden descubrir, porque son absolutos, ¿sí? Quiere decir que una persona estudiando la humanidad, así como pasa con la apologética, muchas personas, de hecho la palabra dice, estudiando muchas cosas del universo, pueden entender que hay un Dios. También al estudiar las relaciones de los hombres, pueden entender que hay unos principios morales absolutos que dependen de Dios. Nosotros podemos entender que Adán pecó porque iba en contra de Dios, pero también muchas de las personas que nacieron después de Adán, éramos todos, o sea, mejor dicho, todos los descendientes de Adán eran declarados culpables y eran pecadores por naturaleza. A pesar de que no existía algo como las 10 leyes, los 10 mandamientos, los hombres tenían un entendimiento de lo que le agradaba a Dios y no le agradaba a Dios. Por eso vemos que desde el inicio en el libro de Génesis dice los hijos de Dios, ¿sí? Y los hijos de los hombres. Y siempre se hace una diferencia, y vemos también aún desde el principio del libro de Génesis que existían personas devotas y existían personas impías. Siempre existió esa línea, siempre desde el inicio ha existido los hijos de Dios y los hijos, y tomando como referencia a Génesis 3:15, los hijos de la descendencia de la mujer o los hijos de la serpiente, la semilla de la serpiente. Lo podíamos decir, siempre ha existido la línea, los devotos y los impíos desde el inicio, y lo podemos ver en la actualidad y es observable. Están los hijos de Dios y podemos decir los hijos de Satanás. Siempre ha existido desde el inicio. Por lo general, los hijos de Dios son aquellos que reciben su justificación por medio de la fe, y los hijos de Satanás son aquellos que se dejan guiar por las pasiones y deseos de su corazón. No sé, Sebastián, sí. Sí, hermano. Sí, entendí igual más que todo, ¿no? Por el decreto terrible, igual del que habla Calvino. Sí. Bueno, también eso a veces es un poco confuso, como Dios decreta que, bueno, pasemos por toda esta línea del pecado para llegar a la salvación. Ya le entendí lo que quiere decir con respecto a eso. O sea, una de las grandes preguntas teológicas que se ha dicho es si Dios es el creador del pecado o no. Podemos decir que Dios no es el creador del pecado. No obstante, Dios sí permitió el pecado, y el permitir el pecado estaba dentro del decreto divino. ¿Sí? Y todo era con un propósito de Dios. No obstante, Dios no es el creador del pecado, ni Dios tienta a nadie, como dice la palabra, ni Dios coloca la cáscara. No obstante, Dios sí permitió el pecado en el hombre. No es que Adán pecó y cogió como, el hombre pecó y Dios no lo sabía. Dios sabía todo lo que iba a pasar y estaba incluido dentro de su decreto divino para cumplir su propósito con la humanidad. ¿Sí? Sí, hermano, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más quiere aportar sobre este versículo? Pueden escribir también en el chat. No sé, Florencia. ¿Florencia le gustaría compartir algo? Sí, yo estaba escuchando lo que estás diciendo. Buenas noches. Sí, aunque hay personas que no conocen de Dios hoy en día, de todas formas la ley que está en el corazón de las personas lo va a juzgar algún día. O sea, su propia conciencia. O sea, ellos mismos se van a dar, saben bien lo que está bien y lo que está mal, como usted dijo, una persona que tiene estudio de las diferentes culturas del mundo, saben que hay unas leyes universales para todas las culturas.
y de la misma forma esas leyes le permiten conocer a un Dios, que existe Dios. Entonces esas mismas leyes esas mismas leyes que están escritas en el corazón de las personas, esas son las que les van a juzgar en el día del juicio. De hecho, lo que dice Florencia hay algo que es muy cierto. Por ejemplo, vemos alrededor del mundo cuántas tribus se crearon en diferentes países. O sea, todos sabemos que tuvieron diferentes tribus y ellos tenían una forma de organización. Y esa forma de organización también había una especie de juzgado y existían leyes para lo bueno y para lo malo. La pregunta es, ¿quién le enseñó a ellos qué era lo bueno y qué era lo malo? Es algo que el hombre tiene en su corazón, solamente que por la depravación es que el hombre va a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero si uno se pone a examinar las culturas y todo eso, había un sistema organizativo y había un sistema judicial, donde muchas cosas eran condenadas como malas y muchas cosas eran condenadas como buenas. Por ejemplo, en los países que tenemos en la actualidad, hay muchos países que pueden ser llamados, digámoslo así, ateos, ¿cierto? O que no son tan religiosos como otros, pero hay un sistema judicial que está muy apegado, muchas de esas leyes muy apegados a la Biblia, otros no. Quiere decir que en muchas ocasiones las personas a lo largo de la historia pueden conocer lo que va de acuerdo a Dios y lo que no. Solamente que la ley lo que vino fue a mostrar, ¿cierto? A dar un entendimiento más claro de esas leyes divinas. Miremos lo que dice Calvino con respecto a esto. Dice, cuando la ley redarguye y amenaza, es como si nos pellizcase o tirase de la oreja para despertarnos y obligarnos a pensar en el juicio de Dios. El apóstol pues quiere decir que los hombres cuando están llenos de maldad y no tienen ley que los despierte, habiendo en su mayoría rechazado la diferencia entre el bien y el mal, sueltan la brida a su placer y sin cuidado alguno, como si no existiese jamás el juicio de Dios. Como les he dicho, el hombre puede llegar a un punto de su depravación que puede llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, hasta el punto que puede creer que jamás va a ser juzgado por su pecado. Eso es lo que quiere hablar Calvino con respecto a este versículo. Hay grados de depravación donde el hombre puede creer que lo malo que está haciendo para él es bueno, y a lo bueno lo puede ver como algo malo. Dice, en cuanto a la palabra que hemos traducido por pero, si la cambiamos por aunque, el hilo del asunto será más fácil, porque su significado será, aunque los hombres se envanezcan, no podrán escapar del juicio, aunque la ley no lo reprenda. Dice, a pesar de que la ley no lo reprenda, a pesar de que conociendo la ley y no la den, digámoslo así, no le coloquen cuidado, o a pesar de que no la conozcan, igual el hombre va a ser juzgado ante Dios por las leyes divinas. Eso es lo que quiere entender así, dice, a pesar de que no la conozcan, hablando en los tiempos pasados donde no se había introducido la ley, las personas son juzgadas por la ley divina. Yo sé que estos versículos son un poco confusos, pero ahí vamos siguiendo el hilo. Si tienen preguntas, las pueden escribir ahí en el chat. Sigamos con el versículo 14, dice, no obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Es importante aquí entender algo, y es que la Biblia deja claro que la muerte fue por el pecado. Cuando uno empieza a estudiar los puntos de vista de los evolucionistas, ellos ven a la muerte como algún proceso natural, porque para tratar de encontrarle sustento a su teoría de la evolución, tiene que existir muerte constante para lo que ellos puedan ver cómo va cambiando y evolucionando. Ellos creen que la muerte hace parte de la humanidad, pero la Biblia nos deja claro que la muerte llegó por causa del pecado. O sea, el hombre no iba a morir, pero por causa del pecado, el hombre muere. O sea, la muerte física es el resultado de la muerte espiritual. Por eso dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué dice hasta Moisés? Porque muchos creían, no es que solamente fue desde Moisés que se vino a juzgar con la ley. No, y aquí lo que Pablo está diciendo, aún desde antes de la ley, el hombre muere por causa de sus pecados, por causa de sus transgresiones, dice. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, hablando de que Adán era la cabeza y por causa de su pecado es por causa que todos sus descendientes son pecadores. Pero nosotros, al pecar y por naturaleza pecadores, morimos, somos condenados a morir. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. ¿Alguien quiere decir algo sobre este versículo?
Los que tienen ahí, si no tienen el micrófono, escriban en el chat también, no hay problema. Algo que hablaba Gracias. Watchman en uno de sus libros es exactamente esa figura de la que, bueno, se va a ver después igual, de la figura en Cristo y en Adán. Más que todo él lo da a entender que, bueno, si nosotros metemos una piedra a una botella y la lanzamos, lo que le ocurre a la botella le va a ocurrir a la piedra. Entonces podemos acá entender que lo que le ha ocurrido a Adán, el reino de la muerte, toda la transgresión que él ha hecho, entonces nos va a ocurrir por constancia a nosotros. Y ahora esta es, como dice, una figura de lo que iba a pasar. Ahora, estando dentro de Cristo, como en una botella, en una piedra, entonces podemos ser salvos de la misma manera. Sí. Ahí lo que empieza a hablar se empieza a hacer la comparación de Adán y Cristo, porque hay que entender que Adán era la cabeza y el representante de la humanidad, y Cristo es la cabeza y el representante del el pueblo por el cual él vino a morir. Eso es importante, por eso Pablo empieza a enfatizar mucho sobre esa ilustración, porque Adán es un tipo de Cristo. Sí, Adán representaba a esa cabeza verdadera que es Cristo. No obstante, en Adán no había seguridad de la salvación. En Adán había una variabilidad porque Adán podía pecar y vemos que Adán pecó. Pero en Cristo hay una seguridad, porque para Jesús era imposible que pecara en su labor mesiánica, por tanto, se garantizaba la salvación desde el inicio, porque para Cristo era imposible pecar, por cuanto que él era 100% Dios también, como le hemos hablado en la parte mesiánica, 100% Dios y 100% hombre, dando a entender de que él era la verdadera cabeza de un pacto por el cual estaba garantizada la salvación para aquellos que él representaba. Pero entonces mire cómo deja aquí claro que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés por causa de los pecados de los hombres, porque nosotros somos pecadores, nacemos condenados, por tanto necesitamos de un Salvador, ya que para nosotros lo que llamamos somos incapaces de buscar a Dios por nuestra propia cuenta, no hay una habilidad en nosotros para poder buscar las verdades espirituales, por tanto estamos desventurados y perdidos, si no fuera por la gracia de Dios, por medio de Cristo. ¿Alguien más quiere comentar? Hola, sí. Cuando dice, ¿no? Reinó la muerte, o sea, la muerte física, espiritual y la muerte eterna, ¿no? Que es la muerte, sí, la muerte espiritual, aquella que es la que implica la separación de Dios, ¿no? Que está en Génesis 9, cuando Dios le pregunta, le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿No? Y la muerte eterna, que es la que se encuentra en Apocalipsis, que implicaría la muerte que nos lleva al infierno, digamos, que lleva a los pecadores al infierno. ¿No? A ver si lo encuentro acá. En Apocalipsis 21:8. O sea, esto nos da a entender que Dios es muy severo con el pecado. Yo les he hecho este ejemplo a una pregunta que le hicieron a R.C. Sproul en una de sus conferencias, que le preguntaban que por qué Dios había sido tan duro solamente con haber comido una fruta. Y entonces R.C. Sproul casi que se enojó y le dijo, pero ustedes, ¿por qué piensan eso? Dice, criaturas creadas del polvo osaron pecar contra el Dios eterno. Por tanto, un pecado ante el Dios eterno merece una muerte eterna. Y Dios es muy severo con el pecado. Mire lo que pasó con el diluvio. Mire la muerte de Cristo, su propio Hijo, venir a morir, a pagar por el pecado. O sea, Dios es severo con el pecado. Por eso reinó la muerte. O sea, el hombre pecó una desobediencia y vino la muerte espiritual. Esa muerte espiritual trajo sufrimiento. Por causa de la muerte espiritual venía la muerte física y venía juntamente la muerte eterna. Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué es lo que pasa con nuestras vidas? Viene una regeneración sobre nosotros, tenemos nueva vida en la parte, o sea, nacemos de nuevo espiritualmente, no obstante todavía hay sufrimientos en la vida, vamos a pasar por la muerte física, pero la muerte física ya no se ve como un paso a la muerte eterna, sino a la vida eterna hasta que sea glorificado nuestro cuerpo. Ahí lo que vemos, lo que hace la salvación. Dice este comentario de Hendrickson con respecto a esto:
¿Cómo puede haber algún parecido entre Adán y Cristo? O sea, ¿por qué Pablo hace esa relación entre Adán y Cristo? Dice, sin embargo, hay un parecido porque así como es cierto que Adán impactó a los suyos, lo que le pertenecían, del mismo modo como Cristo otorga a sus amados lo que es de él. Es en este sentido en que Adán prefiguró a Cristo. En lo demás, sin embargo, el paralelo es de contraste, cosa que el apóstol expresa, pues ahí hablando de la forma que lo estamos viendo ahí, hablando de ese contraste, o sea, cómo el pecado de Adán afectó a su descendencia, cómo la obediencia de Cristo afectó también a los suyos. Porque Cristo vivió la vida que nosotros no podemos vivir, cumpliendo perfectamente lo que Dios demanda. Por tanto, su justicia es imputada por nosotros y el Padre nos ve como si nosotros hubiéramos vivido una vida justa. Eso es lo que quiere decir ahí Hendrix. Ahora miremos este versículo 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel, uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces aquí también Pablo empieza a hacer una comparación hablando del don, o sea, hablando del regalo, hablando de la gracia, hablando de esa vida. Dice, no fue como la transgresión. Porque por la transgresión murieron muchos. Pero por tanto, por causa del don de Dios, va a abundar para vida, va a abundar para gracia, porque el don de Dios es vida en el creyente. Es lo que está dando ahí a entender de que la transgresión trajo muerte, más el don, hablando de Cristo, ¿cierto? Trae vida y abundante vida y gracia para los creyentes. Por eso es que empieza a decir, abundará mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, por la desobediencia de uno, vino muerte para todos. Por la obediencia de uno, vino gracia y vida. Porque es que nuestra salvación sí está basada en obras, pero en las obras de Cristo, en los méritos de Cristo. O sea, nuestra salvación es por gracia, no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo, porque Él sí pudo vivir obedientemente y por causa de su obediencia hay abundante gracia para nosotros. Por eso es necesario, eso se le llama la obediencia activa de Cristo. Si Cristo solamente viniera para morir en la cruz, nosotros volveríamos al mismo estado de Adán y Eva a tratar de ganarnos la salvación por nuestra propia cuenta. Pero como Cristo vivió obedientemente, lo que llama la obediencia activa, esa obediencia activa es gracia abundante para el creyente. Por causa de que Cristo cumplió todo lo que el Padre demandaba y nosotros, no obstante, no somos salvos por obras, somos salvos por fe. No obstante, esa fe me va a llevar a mí a agradar y vivir para Dios. ¿Qué opinan de ese versículo? Ese versículo también está bueno. Hablen los que no han hablado desde hace rato, también. Bien, ahí sí. Si quieren compartir. Gustavo, ¿qué opina de ese versículo también? Carlos, no, de pronto sería una pregunta. Cuando dice que, pero el don no fue como la transgresión, ¿podríamos decir que el don es Jesucristo o el don es la salvación que nos ha otorgado en la cruz? Pues aquí el don está hablando acerca, si venimos desde acá, está hablando acerca de la salvación del creyente y la tomamos dentro del contexto. ¿Sí? Hablando de que el don, hablando de que esa salvación que tenemos no es como el pecado. Porque si dice, porque la transgresión de aquel uno murió los muchos, abundaron mucho más por lo mucho la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Mire que ahí mismo lo está hablando y dando claridad de que ese don vino es por la gracia de un hombre. O sea, esa salvación vino por la gracia de un hombre. Debemos de entender que justicia es recibir lo que merecemos. Gracia es recibir lo que no merecemos. Entonces, por la gracia, por la misericordia, por algo inmerecido de este hombre es que nosotros recibimos salvación. Como que aquellos que creen en el plan de salvación, ¿cierto? Y podemos referenciarlo de acuerdo como finaliza el versículo, como inicia, porque el mismo empieza a decir, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces podríamos decir que el don de Dios es el que recibimos perdón de nuestros pecados por la misericordia de Dios, por medio del plan de salvación en Cristo Jesús. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hablar sobre este versículo? Pregunten, o aporten. Pastor Carlos. Jorge. Sí, este versículo es muy, muy esperanzador, muy reconfortante para
para todos nosotros como creyentes, porque vemos que aún, o sea, vemos la gloria de Dios en estas letras aquí escritas, porque sea, vemos cómo Él tuvo esa misericordia y ese amor, aún por muchos también, por sus elegidos, de enviar a su Hijo a morir por nosotros, ese don, darnos esa salvación para poder estar en su presencia eternamente. Entonces, vemos que esa gracia, como dice ahí, que abundó mucho más que la transgresión. Entonces, es algo muy esperanzador para todos nosotros que veamos la gloria del Evangelio y a Jesucristo mismo en estas letras escritas por Pablo también. Sí, muy cierto. ¿Alguien más quiere decir hablar sobre ese versículo? Miremos lo que dice Calvino con respecto a esto. Dice, cuando decimos que la gracia es de un hombre Jesucristo, queremos decir que el Padre ha establecido y ordenado a Cristo como fuente de gracia para que todos puedan tomar de su plenitud. Así que el apóstol demuestra que es imposible hallar una sola gota de vida fuera de Cristo y que no hay otro camino para remediar nuestra indigencia y pecado, sino que Él la deje caer sobre nosotros de su abundancia. O sea, nosotros no vamos a encontrar vida fuera de Cristo. No existe otro camino aparte de Cristo, ni antes, ni en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento siempre ha sido el único camino de salvación y solamente es por medio de Cristo que encontramos esa fuente de gracia. No es en nuestras propias fuerzas, no es en otra persona, no es en nuestras habilidades, sino toda la gracia, todo lo que la persona en esta vida necesita está en Cristo. Por eso es que vemos que Pablo empieza a tener ese gran entendimiento. Él mismo dice que tiene todo por basura con el fin de ganar a Cristo y con el fin de entregarse, por fin de entender. Dice, ese conocimiento lo abordaba, dice, es demasiado profundo, es demasiado ancho. Entonces, todo lo que nosotros tenemos como creyentes solamente lo encontramos en Cristo. Por eso la vida cristiana del creyente no solamente inicia por gracia, continúa por gracia. Todos los días de la vida del creyente es por gracia. No podemos creer que gracia solamente es al inicio. Gracia es cada uno de nuestros días, o sea, de cada uno de nuestra vida y cada uno de los días en esta vida. Entonces sabemos que es por la gracia de Dios. Nosotros no podemos creer que aún nuestra santificación es por nuestra propia fuerza. No obstante, no estamos hablando de algo pasivo, pero sí es necesario entender que la santificación también es una obra de gracia de Dios, donde somos movidos también por el Espíritu Santo, donde es por medio del Espíritu Santo que mortificamos el pecado, pero tampoco quiere decir que es algo pasivo, que el creyente no se tenga que negar, que el creyente no se tenga que abstener, que el creyente no tenga que vigilar sobre su vida. No estamos diciendo eso, sino que también es una obra de Dios en el creyente y es una obra de gracia. Por eso entendemos que la salvación es completa del Señor y nosotros no colocamos ni un 0.001%, como lo hemos dicho, y habla de la abundancia. O sea, por medio de Cristo vino esa abundancia. Por medio de Cristo es que podemos ser salvos y nuestra salvación es garantizada en los verdaderos creyentes. Carlos, una pregunta. Con relación a lo que viviría Adán, entonces entendemos que Adán tenía digamos, la libertad de escoger pecar, ¿cierto? De hecho, se dice que el único que ha tenido libre albedrío ha sido Adán. Ah, muy bien, a ese punto voy. Porque entonces, en ese orden de ideas, podríamos decir que el libre albedrío opera en los hombres hoy solamente para hacer lo malo y que realmente cuando nosotros nos santificamos es la obra de Dios en nosotros. Hay que entender algo. Lo que pasa es que el libre albedrío ha tenido unas definiciones a lo largo de la historia muy diferentes. Por ejemplo, si yo veo el libre albedrío como la capacidad de decidir, como mi responsabilidad moral, está bien. Pero si yo veo el libre albedrío como mi capacidad para elegir por Dios, ahí sí está mal. Lo que pasa es que los arminianos utilizan mucho el libre albedrío para tratar de referenciarlo a mi capacidad por elegir por Dios. Entonces ahí el libre albedrío no aplica, porque yo no tengo una capacidad de elegir por Dios, ya que mi voluntad es esclava de mi pecado. Pero el hombre sí tiene una responsabilidad moral por todo lo que hace en su vida y por esa responsabilidad moral va a ser juzgado, ¿cierto? No obstante, sabemos que los creyentes vamos a ser salvos por medio de Cristo, pero es importante entender eso. Sí existe una responsabilidad moral, pero que el hombre sea capaz de elegir por Dios,
Eso no es así. Y lo que vemos con Adán es que Adán tenía esa libertad. Adán, su voluntad no estaba esclava del pecado como nosotros sí la tenemos, ¿cierto? Nosotros somos libres del pecado por medio de Cristo, pero sabemos que todos nosotros nacemos esclavos del pecado y nuestra voluntad, la tendencia de nuestra voluntad siempre va a ir en contra de Dios. Adán no tenía eso, Adán no tenía esa esclavitud del pecado. No obstante, Adán sí tenía la capacidad de elegir obedecer a Dios o no, y vemos que Adán no lo hizo así. Entonces, Pero definitivamente, yo no puedo decir que yo tengo libre albedrío para la salvación, eso sí no. no está claro, pero entonces él sí confirma que por nuestra misma naturaleza y tendencia, digamos, está claro que cuando hacemos lo incorrecto o cuando pecamos realmente es una tendencia y decisión de nuestro corazón, pero cuando nosotros optamos por una vida de santidad, de negación, es una obra del mismo Dios dentro de nosotros. Realmente todo lo del creyente no sería posible si no fuera por medio del Espíritu Santo. Uh-huh. Ni ser libres del pecado, o sea, por medio del Espíritu Santo, al entender que el Espíritu Santo siempre me va a apuntar a Cristo, me va a convencer de justicia, de juicio y de pecado, apuntarme a Cristo. O sea, el Espíritu Santo siempre apunta a la obra de Cristo. Cuando yo entiendo que soy pecador y necesito a Cristo en mi vida, yo veo la necesidad de Cristo, veo mis pecados, es el Espíritu Santo actuando en el creyente. Hay una regeneración y todo lo que sucede en el creyente es por medio del Espíritu Santo. Por eso, cuando la Biblia habla hombre espiritual, no está hablando de ciertas capacidades místicas, está hablando de que es un hombre guiado por el Espíritu Santo. Es que hay que entender bien la parte de la obra del Espíritu Santo, porque estamos y más en Latinoamérica, donde el Espíritu Santo, las obras que le colocan al Espíritu Santo son como místicas, son como raras, son como fuera de lo común, pero todo lo del creyente es una guianza del Espíritu Santo, pero de acuerdo como nos lo dice la palabra, no experiencias, no nada místico, no sueños, sino que una verdadera persona guiada por el Espíritu Santo es una persona que se va santificando y es una persona que va mortificando su pecado, es una persona que se apasiona por la palabra, es una persona que ama vivir para agradar a Dios. Entonces eso tiene una segunda pregunta. Ya, digamos, esto dentro de la vida del creyente. Ahora, dentro de la vida del no creyente, del que no conoce de Cristo absolutamente nada, y que en algunos momentos, porque creo que decía Sugel Michelin, tal vez, decía que los seres humanos realmente son malos, que a veces hacen cosas buenas, ¿cierto? Entonces, esas cosas buenas que a veces hacen, también tendría que ser una operación, pues no digo interna del Espíritu Santo, pero tendría que ser, o sea, una intervención de Dios de alguna forma. De hecho, es un análisis que se hace en teología y se le llama gracia común, porque si no fuera por Dios, toda la humanidad llegaríamos a estados de depravación muy fuertes por la maldad de nuestro corazón. Pero existe una gracia común que Dios permite en la humanidad, pero no es una gracia que lleva a la salvación. Por eso se hace la diferencia entre gracia común y gracia especial. Dentro de la gracia común podemos ver que a pesar de la maldad del hombre, Dios envía lluvia a buenos y a malos, el sol, diferentes climas a buenos y a malos, pero también hay personas que pueden ser depravadas o mejor dicho, sin conocimiento de Dios, que llegan a tener un entendimiento de la justicia. Mire, por ejemplo, este señor Putin, este primer ministro de Rusia. Ese señor, o sea, él puede que sea, él dice que es como religioso, pero el entendimiento de justicia que él tiene sobre ciertos aspectos es impresionante. Por ejemplo, él está en contra del aborto, él está en contra de los homosexuales, él está en contra de un montón de cosas, pero eso es algo que Dios permite, pero no es una gracia que lleva a la salvación. Por eso es que hay ciertos lugares donde hay maldad por muchos lugares y ahí se levanta un hombre que no necesariamente es cristiano ni nada, digámoslo de alguna forma, a infringir justicia que va muy cercana a la palabra. Pero sí existe una gracia común. Y eso es un análisis que se hace en teología y se ha hecho dentro de la línea reformada con el fin de que si no fuera por esa gracia común, existía una maldad impresionante en los seres humanos porque los seres humanos podemos llegar a ser muy, pero muy depravados. Pero Dios permite que en ciertos lugares exista equilibrios con respecto al bien, a pesar de que son pecadores, pero tienen ciertos estados de bondad que llegan a alcanzar porque Dios lo permite. Entonces termino solamente con este apunte. Creo que eso tendrá que ver con algo que le escuché a John MacArthur cuando hablaba del Espíritu Santo, de un ministerio de restricción, por decirlo de alguna manera, y es que la presencia del Espíritu Santo lo que hace es restringir como la
liberación total de la maldad del ser humano. Lo que hace el Espíritu Santo es restringir de alguna manera, pues que se desate toda esa cantidad de maldad, que se desatará pues ya en tiempos escatológicos, después Lo que donde... pasa es que, pero ahí yo sí difiero, porque lo que pasa es que MacArthur es como una especie de dispensacionalismo ahí raro, ¿sí? Pero por ejemplo, los dispensacionalistas ven como que el Espíritu Santo es el que detiene la maldad, ¿sí? Nosotros, pues yo tengo una postura escatológica diferente y lo veo desde un punto de vista diferente, ¿cierto? De pronto eso es un apunte más bien como dispensacionalista de MacArthur, porque pues, MacArthur es un buen maestro, pero él es él es, no sé cómo lo llamarán, pero él es un dispensacionalista no tan carismático, o sea, eso tiene un nombre, Dispens- no sé qué nombre le pondrán a eso, pero él sí es dispensacionalista progresista se llama. sí, y él ve que él es el que cree que, por ejemplo, cuando va a haber un momento donde el Espíritu Santo va a salir y va a detener eso, pero sí hay una verdad muy clara, y esto es una verdad que se predica desde los amilenialistas y posmilenialistas, y es que cuando Jesús vino a establecer el reino, ¿cierto? El reino fue establecido, y era la iglesia por medio del obrar de la iglesia, que obviamente la iglesia crece y avanza es por medio del obrar del Espíritu Santo, es que muchas cosas iban a, a menguar, iba a menguar la idolatría, iba a menguar la maldad a medida que el cristianismo fuera avanzando por los diferentes lugares, ¿cierto? Eso sí es entender que la iglesia debe cumplir su misión de influenciar con el evangelio pues, a sus alrededores. Sí, pero sí podemos entender que también podemos obrar, que es decir, que es el Espíritu Santo a través de la iglesia, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo es el que mueve la iglesia, el que convence, que podemos decir que la maldad es controlada en ciertos lugares. ¿Sí? Perfecto. Sí, de hecho, cuando usted lee libros postmilenialistas, habla sobre eso, de que el avance de la iglesia iba a permitir que la maldad fuera bajando, que la idolatría fuera menguando, que la depravación fuera menguando, y de hecho eso pasó en la historia, solamente que hoy estamos viendo como que la depravación está llegando a un punto impresionante. ¿Alguien quiere decir algo más sobre esto? No sé si Sebastián quiere decir algún apunte sobre esto. Bueno, no, hermano, solo eso le decía a los perdón, a los dispensacionalistas que son de esa manera, se les llama más que todo dispensacionalistas progresistas, ya que no siguen al pie de la letra lo que decía Darby, entonces agarran la teología dispensacional, pero la modifican y bueno, eso es lo que es llamado progresista. Claro que existen sus detractores, especialmente entre los clásicos, aún hay una pelea entre ellos mismos. Sí, 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 no muy cierto. Miremos el último versículo, el 16. Dice, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces aquí empieza hablando de que esta salvación va a ser mucho más de lo que produjo el pecado. Realmente los creyentes van a recibir mucho más de lo que tuvo Adán. Eso hay que tenerlo claro. Los creyentes vamos a recibir mucho más de lo que tuvo Adán. Entonces aquí dice, el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Y si Adán solamente pecó una sola vez, ese pecado permitió que entrara el pecado de la humanidad, toda su descendencia fue pecadora, culpable ante Dios, depravada, nació como depravada, por tanto todos merecíamos la condenación y era una condenación justa, pero el don vino, la salvación, o sea, Jesucristo también vino acá por causa del pecado, por causa de la maldad. Y él vino para traer justificación, dando a entender que la justificación, o sea, que lo que Dios va a dar es mucho más abundante. Es como la idea que quiere expresar este versículo, lo que Dios va a dar es mucho más abundante. O sea, es mucho mayor de lo que pudo producir el pecado. Es que lo que nosotros miramos, o sea, lo que nosotros recibimos por medio de Cristo es algo sorprendente. No solamente la justificación, no solamente es nuestra regeneración, no solamente nuestra adopción, no solamente la perseverancia del creyente, sino también la glorificación. Todo lo que se llama el ordo salutis, lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo, por medio de su muerte y por medio de su obediencia. Eso es lo que
realmente quiere decir ahí. Aporte sobre ese versículo, para ir terminando, para que hablemos sobre el libro. ¿Quién quiere decir algo más? Florencia. No, queda muy repetitivo, si no, ya lo dije. Bien, bien. Bueno, leamos aquí, esto quedó bien chiquitico. Hendrickson, ¿qué dice con respecto a este versículo? Dice, nuevamente en el caso de Adán, hubo solamente un único pecado, un pecado que resultó en condenación. Pero Cristo, por su obra de redención, hizo provisión de perdón, no solo para ese pecado, sino para todos los que le precedieron de él. O sea, no solamente vino a perdonar ese pecado original, sino todos los pecados de aquellos por el cual él representaba. Dice, su sacrificio fue suficiente para todos ellos. O sea, fue un solo sacrificio de una sola vez y ya, fue suficiente. El Padre lo aceptó y de hecho fue eficaz para todo pecado cometido por quienes por gracia soberana iban a poner su fe en él. Para ello la condenación fue reemplazada por la justificación. Y entonces ahí también lo que podemos decir es que Pablo está hablando de la eficacia de la muerte de Cristo por aquellos que él murió. No fue algo medio, porque recordemos que hay hoy en día una enseñanza que se llama la doble obra de gracia, que cree que el creyente después de aceptar a Cristo le falta algo, entonces tiene que buscar una segunda obra de gracia, tiene que hablar lenguas, tiene que tener una visión de Cristo, pareciera como si la iglesia estuviera llena de cristianos incompletos. Cristo es suficiente, la muerte de Cristo es suficiente para aquellos por los cuales Él murió y somos perdonados de pecados y vamos creciendo en piedad, creciendo en devoción por medio de la palabra, por medio de una exposición constante de la palabra, vamos creciendo y santificándonos. Pero hay que entender es que el sacrificio de Cristo no solamente fue por el pecado, sino por todos, por quienes Él estaba representando, por aquellos por quienes Él iba a morir. Ni una sola gota de la sangre de Cristo fue ineficaz, sino que su efectividad es para salvar a todos por los cuales Él murió. ¿Listo? ¿Alguien quiere decir algo adicional para que pasemos a comentarlo del libro? Guay. Una conclusión. Yo solamente quería decir que Cristo tenía que ser semejante a nosotros, o sea, semejante a los hermanos. O sea, debía ser, como dicen en Hebreos 2, 2:17 al 18, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, como él ya había sido, como ya lo habían mencionado hace un rato, ¿no? Que él, me parece que lo habían comentado, que así como Adán también fue tentado más bien fue Eva la que fue tentada por el enemigo, digamos, que la hizo dudar de las escrituras, de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, ¿no? Cristo también fue tentado y su tentación fue mayor aún, porque, o sea, fue más grande en el episodio en que Cristo es tentado, Lucas 4 creo que es, que su tentación fue mayor y sin embargo él venció las tentaciones de Satanás. Pues recordemos que después de la tentación en el desierto, dice que Satanás lo dejó por algún tiempo, o sea, fue constante la tentación, así como sí. La tentación de nosotros también es constante, solamente que Jesús no pecó, ¿cierto? Era garantizada su obediencia ante el Padre por su labor mesiánica. Bueno, vamos a hablar sobre el libro. Le comento pues a Werner, a Piedad, que están ahí, que estamos leyendo un libro, ahí están en la página. Entonces, hoy era pues el capítulo 3, son capítulos muy pequeños. Para la otra semana sería el capítulo 4. La idea es como estudiarlo, es un buen libro. Es un libro corto pero edificante. Recordemos que Paul Washer es una persona que habla ¿cómo lo podríamos decir? Sin pelos en la lengua, ¿cierto? De hecho, es de los predicadores actuales que por lo menos denuncia, por lo menos advierte fuertemente. Hay otros predicadores que
más bien evitan hacer eso, pero pues él lo hace y yo creo que ha traído también un despertar en la iglesia, a pesar de que hay muchos que lo critican, pero me parece que es un siervo de Dios. Entonces este tercer punto que él hablaba es de las denuncias, se llama 10 cargos contra la iglesia, bueno, moderna podríamos decir, y el tercero es que estamos viviendo hoy un déficit de encarar el mal que aflige al hombre. Y eso es evidente, lo podemos ver, que son poco las iglesias o poco las predicaciones que de pronto se encara el mal que aflige al hombre. Hay veces no se denuncia el pecado, hay veces no se habla sobre el infierno, en muchas ocasiones no se habla sobre el juicio de Dios. Las personas prefieren hablar acerca de cosas buenas, no más. Yo me acuerdo que yo estuve en una iglesia donde no me permitía ni hablar del infierno, es que porque asustaba a la gente, decían eso. Entonces estamos viendo que eso no está pasando. Entonces, vamos muy de acuerdo a lo que pasaba en la historia, que se decía que las personas se congregaban y las personas salían llorando del pecado, pero hoy en día las personas se congregan y salen ignorando su pecado. Y la idea es que la palabra, cuando uno empieza a leer la palabra, casi que hay más versículos o más frases acerca del infierno, acerca de la ira y el juicio de Dios, que sobre el amor. Quiere decir que eso habla de la gravedad del pecado. Y hoy en día muchos dirán, no, pero yo sí hablo contra el pecado, pero son como unos malabaristas. Tiran cuchillos, pero no le atinan a nada. Y personas que hablan, por ejemplo, yo he escuchado en estos días, estaba mirando un video que subieron de la ministerial, de esta secta, la ministerial, y la señora estaba hablando, sí, no hagan esto, no hagan aquello, pero es como tirando cuchillos al vacío. Y para denunciar la maldad que aflige al hombre, tiene que ir de acuerdo a la palabra y tiene que ir de acuerdo a lo que la palabra dice que afecta. Entonces, vemos que ese es el fenómeno que está pasando hoy en día. No sé si alguien quiere hablar sobre eso, sobre que se evita hablar sobre el mal que aflige al hombre. ¿Quieres hacer un comentario sobre esa parte? Pastor Carlos. Jorge. Sí. Bueno, es casi que, ¿cómo puedo decir? Es casi como triste, ¿sí? Muy triste porque vemos cómo en las congregaciones, más que todo carismáticas y también algunas que se dicen ser reformadas, no se aborda el tema del pecado en el hombre. O sea, quieren como que, o sea, lo tenemos en nosotros, está como al lado, pero nos hacemos como los de la vista gorda, como se dice por ahí, y miramos hacia el otro lado como si no existiera ya eso en el creyente. Listo, hemos sido salvos por Jesucristo, pero aún hay un pecado remanente en nosotros y como usted lo ha dicho en muchas ocasiones acá, el Espíritu Santo, no, como dice la obra de Él, principalmente Cristo dijo que viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, Él siempre estará allí redarguyéndonos en cuanto pequemos, más que todos los creyentes. Entonces ahí es donde Él va a mostrarnos nuestro pecado y pues llevarnos a arrepentimiento. Ese debe ser la vida cotidiana de un creyente, una vida de arrepentimiento constante, porque sabemos que aún siendo salvos todavía pecamos y aún con el pensamiento, con la vista, con nuestras propias acciones, con nuestras palabras, o sea, es algo que uno quisiera evitar y no quisiera hacer, como creo que también Pablo lo dice, que él a veces lo que no quiere hacer, eso hace. Entonces así somos nosotros, o sea, muchas veces en realidad no lo queremos hacer, pero lo terminamos haciendo por nuestra propia naturaleza pecaminosa que aún hay en nosotros. Entonces es importante que la iglesia, o sea, la iglesia de Cristo y sus ministros, sus pastores, ataquen ese problema, o sea, es el problema principal para en realidad ser santos como Dios no los pide, o sea, dice ser santos como yo soy santo. Entonces vemos que si seguimos viviendo ese evangelio light, ese evangelio que solo es felicidad y prosperidad y paz, entonces vemos iglesias y creyentes
que piensan que son creyentes, pero en realidad no han conocido en realidad a Dios, no han ido en arrepentimiento. El Espíritu Santo en realidad no ha actuado en ellos para llevarlos a ese arrepentimiento que duele, que en realidad cuando uno es creyente a uno le duele cuando uno peca contra Dios, que es deshonrarlo a Él en todo, transgredir sus mandamientos. Y también que quieren poner en poco los mandamientos de Dios y pues Él mismo lo dice, que su ley es perfecta. Entonces nosotros ahora como creyentes por amor a Él es que debemos obedecerla aún más. O sea, y ahora no porque vamos a ganarnos algo, un favor de Él por obedecerla, no, sino que como el mismo Jesucristo dice, si en realidad lo amamos, guardaremos sus mandamientos. Entonces es una invitación también que nosotros como cristianos en nuestras congregaciones, si no lo están haciendo, pues tratemos de con los hermanos también hablar de este tema del pecado. De hecho, lo que dice Jorge es muy cierto. Hay un movimiento que está también dentro de la reforma que llama Teología Nuevo Pacto. Ellos dicen llamarse reformados, pero no lo son. Y ellos dicen que no hablan del pecado, sino que es la ley de Cristo. Y entonces son congregaciones que casi no tocan el tema del pecado, sino que dice que es el Espíritu Santo quien los tiene que convencer, es el Espíritu Santo, y cuando uno no denuncia el pecado y cuando uno no trata el pecado, realmente las personas se van a sentir cómodas con él. Por eso es que Martin Lloyd Jones, él decía, a las personas hay que predicarles el evangelio todos los domingos porque salen y a la siguiente semana parece como si lo hubiera olvidado. Y la parte de denunciar el pecado es necesaria. La parte de mover, de sacudir a las personas para que puedan ver la santidad de Dios. Y uno clamar, porque es que la preocupación principal de uno es la santificación de toda una congregación. Dice Ariana Díaz, ese capítulo me pareció interesante porque ahora predican que saber que uno es pecador es como ser imperfecto, no hay lamento por el pecado, ¿sí? Y de hecho hay personas que mantienen todo el tiempo diciendo yo soy débil, claro que uno es débil, claro que uno tiene lucha por el pecado, pero no mortifican el pecado por medio del Espíritu Santo. Y somos imperfectos y ya, se habla más del mal del mundo que del propio. Sí, hay gente que como que se está teniendo también una comodidad en la iglesia, decir, sí, somos imperfectos, somos pecadores, pero es que también hay una parte de la palabra que dice mortificar el pecado, negarse, abstenerse, y esa parte como que se olvida. ¿Sí? Gustavo. Carlos, lo que pasa es que con relación al pecado en la iglesia de hoy se habla mucho más de prohibiciones que de la condición del corazón del hombre. Entonces lo que simplemente estamos creando son creyentes reprimidos y no santificados, no santificados. Simplemente es prohibido, está mal, está prohibido, pero no estamos yendo mucho más al meollo del asunto y estamos llevando a que la gente simplemente viva en un estado de frustración permanente porque yo entiendo que eso es malo, entonces yo estoy peleando como en mi propia fuerza con una cuestión que de pronto me puedo abstener de ella 2 o 3 días, pero vuelvo y caigo. Pero porque no estoy entendiendo que esto no es una cuestión externa, es una cuestión interna, es una cuestión del corazón, lo que usted dice efectivamente, de mortificar, de negación, de renuncia, y tiene que ser bajo la dirección, el poder del Espíritu Santo que regenere el corazón del hombre. Esa doctrina de la mortificación del pecado parece como que se ha olvidado, pero es necesario, eso se predicaba desde mucho antes. Él, también el escritor del libro, él hablaba acerca de Romanos, él decía por qué Romanos es tan importante, ¿cierto? De hecho, la mayoría, usted mira una iglesia reformada y por lo general todas inician con Romanos. ¿Por qué? Porque Romanos es como una pequeña teología sistemática y él empieza a hablar, los primeros 3 capítulos de Romanos hablan es contra el pecado, contra la maldad del hombre, contra la depravación. Mire que antes de hablar de las buenas noticias, Pablo habla de las malas y empieza a hablar de la maldad del hombre, de la depravación, porque es que si yo voy a tener una buena devoción, yo tengo que entender la maldad de mi corazón. ¿Sí? Entonces uno tiene que llevar a las personas a que puedan conocerse a sí mismos, que puedan entregarse a Dios, que se puedan despojar de toda esperanza de la carne y entender que la única esperanza que uno tiene es Dios. Y lo que decía Gustavo es muy cierto. Es muy cierto lo que decía Gustavo. Las personas lo están viendo más bien como una especie de moralidad y entonces parecemos como si solamente fuéramos judíos, pero hay que llevar a las personas a rendir su pecado a Cristo, a clamar por su pecado, a llorar por su pecado, a pedir ayuda a Dios,
a meterse cada vez más con la palabra, es que la santificación está en la exposición constante de la palabra. Si yo me expongo constantemente a la palabra, si yo aprendo a apreciar la palabra, si yo tengo hambre por la palabra va a ser en mí, va a llenar en mí, con el fin de que yo voy a ver cambios en mi vida también. Pero no es por mis fuerzas tampoco. Entonces, lo que dice Gustavo es muy cierto. Hay personas que viven reprimidas porque si no hay un cambio de obrando, mortificando mi pecado, pues yo me voy a reprimir porque yo en mis fuerzas no voy a ser capaz. No voy a ser capaz, en mis fuerzas no lo voy a poder hacer. ¿Tienen alguien más compartir? Florencia. Sí, yo me quedé pensando ahora que estaba hablando de la mortificación del pecado, porque hace un ratito habían mencionado a Watchman Nee, puede ser, uno de los, sí, yo hace un tiempo había leído, hace unos años había leído unos libros de él, que son cortitos, pero él escribió un montón de libros, y a mí me pareció como que hay algo ahí en esos libros como que se contradice con esas ideas de la mortificación del pecado. La verdad, yo casi no leo libros de él. Sebastián, sí lo he leído varios, ¿cierto? Sí. Sí, pero yo había escuchado unas predicaciones que hablaban en contra de Watchman Nee, yo ya los estaba leyendo. Y justamente lo que es una de las cosas que me pareció medio rara y que tiene un parecido, ¿cierto?, con algunas prácticas que he visto, ¿no? Del tema del Espíritu Santo, ¿no? Porque él habla algo así como que tiene la persona, el creyente, digamos, o el obrero cristiano, tiene que esperar, digamos, la voz del Espíritu Santo. Entonces uno se pone a pensar, pero el Espíritu Santo, no sé, ya está todo dicho en las Escrituras. Muchos, o sea, los libros de él son muy edificantes, sirven para el obrero cristiano, pero hay algunas cosas que tienen que ser tomadas con pinza de ahí. Me parece a mí, ¿no? Porque justamente con ese tema de la mortificación del pecado y hay que tener mucho cuidado. Lo digo porque una vez, eso me lo comentaron de uno de los libros, porque ese libro justo no lo leí, pero decía que él estaba en un río jugando con unos amigos, no sé bien cómo era el tema, y que uno de los amigos se estaba ahogando y él tenía que esperar la voz del Espíritu Santo a ver si le decía que lo salvara, pero ¿dónde se ha visto eso? Entonces hay que tener mucho cuidado porque, o sea, no digo que el hombre no sea cristiano ni nada de eso, aparte vivió muchos años preso por causa del Evangelio. Y entonces, pero hay muchas cosas que como persona a veces nos equivocamos y capaz que justo lo tomó en un momento de la vida que dijo algo que estaba mal y se publicó. Digo, pero me parece a mí que yo de verdad casi de él no conozco, muy poco. Sí. Hay muy poco. No sé, Sebastián, ¿qué puede decir sobre eso? Yo de Watchman casi no. Además que él debe ser como él ya está vivo, él murió ya, no sé. Yo ni siquiera, de verdad conozco muy poco. Sí, ya murió. Además que fue continuista, no sé, o algo así. Muy poco de él, la verdad. Sí, bueno, yo he leído más que todo solo unos 2 libros más o menos de él. Y más que todo porque, bueno, me lo incentivaron en el seminario. Y bueno, me pareció interesante las frases, pero con lo que dijo la hermana, bueno, no tenía mucho conocimiento de eso. Tampoco soy fan, digamos, o algo por el estilo de Watchman, y solo había leído esos 2 libros y me pareció muy interesante, ¿no? No, yo la verdad no tengo que aportarle sobre él, porque no he seguido su ministerio muy poco. La verdad, yo creo que si me habré leído de pronto uno, pero no más, no conozco mucho de él. Werner dice, hay un adormecimiento. ¿Y Sebastián iba a decir algo más? No. Sí. No, siga nomás, después comentar. Listo. Werner Guerrero dice, hay un adormecimiento de la iglesia en general, y a muchos les da temor de predicar confrontando a las personas con el pecado, porque esto no hace popular a una iglesia. De hecho, muchos pueden empezar a predicar sobre el pecado, se le va a media iglesia. Y de seguro las personas dejarían de ir al verse confrontadas. El temor no es perder a la oveja, sino más bien lo que la oveja deja en la iglesia. De hecho, hay muchas personas que no confrontan el pecado porque se les va a la iglesia. Y una iglesia reformada por lo general se basa en eso, es porque son personas que están dispuestas a ser confrontadas con la palabra. Hay personas que no son regeneradas y empiezan a hablar así de esos temas y las personas no vuelven. Van a sentir la predicación incómoda, van a sentir la predicación como que no es y no van a volver.
sigamos aquí. Él empieza a hablar acerca también del evangelismo, que el evangelismo actual está como solamente como reduccionista, preguntas exploratorias, y entonces realmente las personas en la función de evangelismo no se está cumpliendo lo que debe ser. A las personas no se está evangelizando con el evangelio, a las personas está diciendo, Dios tiene un plan maravilloso para ti, Dios quiere lo mejor para tu vida, Dios quiere un gran propósito para ti, y eso no es el evangelio. Y eso es lo que estamos viendo de estos movimientos de jóvenes misioneros que salen a las calles a predicar. Pero la pregunta es, ¿con qué tipo de evangelio le está predicando a las personas? No les van a estar saliendo a confrontar del pecado. Nosotros vemos estos misioneros antiguos de la Reforma, de los grandes despertar, que confrontaban y le decían a las personas, cambien. Un tipo Juan el Bautista, son pecadores, mire que necesitan a Dios, cambien sus vidas, arrepiéntanse de sus pecados. Ese tipo de evangelismo ya no se ve hoy en día. Hoy se ve un evangelismo pupi, de artes, donde las personas les muestra caricaturas, se les muestra música, y la gente, y con eso llenan las iglesias, pero eso no está confrontando a nadie. ¿Qué tipo de evangelismo es eso? Yo creo que mucho lo hemos visto, porque por lo general en la mayoría de las ciudades donde estamos hay personas evangelizando, pero ¿con qué están evangelizando? ¿Con 4 leyes? ¿Un evangelio reducido? ¿Están evangelizando con imágenes? ¿Están evangelizando con música? Entretenimiento para las personas cuando se les lleva a ver que están condenados por causa de su pecado. Así predicaban antes los misioneros, los evangelistas, y las personas lloraban por su pecado, pero hoy no. Hoy así el evangelismo ya no funciona de esa forma. Y entonces estamos viendo que hay un problema con la forma de tratar el pecado. Estamos tratando el pecado superficialmente. Estamos tratando el pecado por encimita, como el malabarista. Y eso es lo que está haciendo. Y yo creo que nosotros nos debe preocupar en la santidad de la iglesia. ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo? Eso, hermano, está ocurriendo mucho. Y bueno, lastimosamente, hasta yo puedo decir que antes me ha pasado, ¿no? De predicar a las personas y tener personas dentro de la iglesia, pero como no se les confrontó con el pecado, al final se pierden aún peor todavía de lo que antes era. Y lastimosamente igual acá en Bolivia está pasando mucho eso porque hay, especialmente hay algo aquí llamado igual en Argentina, es casi como un ministerio global, que es palabra de vida. Y bueno, van muchos hermanos de mi iglesia, incluso tienen su seminario, todo, pero cuando tú vas a sus campamentos, lo único que se basan es en entretenimiento, y a veces igual los jóvenes lo que basan su evangelización cuando vuelven es en entretenerlos primero, darles juegos, darles, no sé, música que les guste, que se sientan bien, que se sientan cómodos y ahí meterles el evangelio. Pero realmente hay pocas personas, digamos, solo conozco incluso una persona allá que realmente confronta el pecado y bueno, cuando tú escuchas los comentarios de las prédicas de ese hermano, te dicen, no, es que él es muy legalista, tal vez está ahuyentando a la gente por hablar del infierno. Y pasa eso mucho, que a las personas que quieren predicar de pecado, lo inculpan de legalistas, de hacer caer a las personas como piedra de tropiezo. Y es duro, porque cuando uno realmente quiere predicar el evangelio, el pecado, partiendo del pecado y después terminando en la gracia de Dios, porque no podemos pasar a las buenas noticias sin empezar con las malas noticias primero. Entonces, es algo que está pasando mucho en Bolivia y seguro está pasando en todo el mundo, alivianar mucho el evangelio. Así es. Werner Guerrero dice, yo después de estar por muchos años en iglesias carismáticas he encontrado en la reforma confrontación directa con el pecado. Esto debería ser el proceso de evangelización, decir a las personas de qué nos ha salvado Dios. De hecho, el escritor también dice que un predicador que no habla de este tema es como si fuera un mentiroso religioso, que realmente estamos mandando a las personas al infierno, porque es que ahí, ¿qué salvación va a existir? Se trata el pecado con superficialidad. Y si uno como creyente, si uno sabe que la obra del Espíritu Santo es convencer de justicia, de juicio y de pecado, y uno como predicador no hace eso, realmente vamos en contra de la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, muchos quieren escuchar tu mejor día ahora que decir que van a perder su vida por la eternidad.
muchos como que no entienden bien cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Me gustó mucho un versículo, que ese versículo ya he leído bastante y está en Jeremías 6:14, ¿sí? Con respecto de cómo Jeremías también denunciaba los predicadores y los profetas de su época. Y él mismo decía ese versículo, Jeremías 6:14, que dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Yo decirle a las personas que están viviendo su mejor vida, que Dios desea lo mejor para ti, que Dios no le preocupa como usted sea, sino su corazón. Estoy diciéndole mentiras a las personas que ese no es el mensaje de Dios. Le estoy diciendo a las personas paz, paz, cuando no hay paz. Y hay veces, como le digo, cuando alguien desea ser bíblico en una iglesia o cuando iglesias carismáticas hay hombres que intentan ser bíblicos, eso va a generar su, su movimiento ahí. De hecho, hay muchas personas que pueden que se vayan. Les conté del mismo Paul Washer, el caso que vimos hace 8 días, de que Paul Washer lo invitaban a predicar a iglesias carismáticas, él les advertía, yo voy y les puedo dividir la iglesia, ya ustedes verán, ¿cierto? Y él le decía, pero ¿por qué me dicen eso? Sí, porque yo voy a empezar a predicar la palabra y personas que han estado por años, que nunca han escuchado acerca del pecado, las ancianitas, y van a empezar a sentir mi mensaje y cómo se van a ir. Y eso puede pasar cuando uno puede predicar como está bíblicamente. ¿Tiene ahora ahí Gustavo? Carlos, mire, eso creo que ya lo habíamos comentado en otra ocasión. El problema del evangelismo ahora, lo que pasa es que necesitamos como profundizar mucho en el conocimiento de qué es la iglesia y qué es el pecado. ¿A dónde voy con esto? Que el pecado pues simplemente se volvió un concepto, algo más que se enseña, pero no se profundiza hasta llegar a la conciencia del horror del pecado y la consecuencia que se trae y de la necesidad de conocer realmente qué es lo que significa la iglesia, porque como las iglesias hoy son empresas, entonces nosotros necesitamos crecer a toda costa y como sea. Entonces estamos creyendo que el crecimiento es extensión, pero no profundidad. Entonces, y obviamente se tiene que abrir esta iglesia y esta iglesia madre, como la llaman, tiene que abrir otras 15 a 20 iglesias y ese es el crecimiento y en eso creemos que hay una extensión del reino, en eso creemos que estamos cumpliendo realmente con la gran comisión y estamos engañados simplemente porque vemos una cantidad de gente y creemos que inclusive ahí está la bendición de Dios. Entonces necesitamos reconceptualizar de cuál es el propósito de la iglesia, la esencia de la iglesia y aún la esencia del pecado y cuáles son sus consecuencias. Así es. De hecho, Paul Washer también hablaba de que nosotros somos como los médicos inmorales. Cuando un médico descubre una enfermedad, él le tiene que ser sincero al paciente y decirle la enfermedad. Si el médico decide no decírsela, estaría casi yendo en contra de sus principios médicos. Y nosotros sabemos la enfermedad, digámoslo así, lo grave que está en el hombre. Y si uno no denuncia eso, podemos ser predicadores que vamos en contra de lo que Dios quiere hablar a la humanidad. Y más que lo tenemos mucho más dura, porque es que hoy la verdad duele más. Hay personas que uno les habla con la verdad y ya se resienten, ya no aguantan la verdad. Hoy la verdad, la gente ya uno la tiene que, pareciera como que la tiene que decir suave. Ya no, hoy no aguantan que se digan las cosas fuertes. Como les decía, en la antigüedad habían predicadores que decían las cosas directas, sin miedo, sin nada, pero hoy en día pareciera que las verdades directas digámoslo así, falta de cultura, falta de amor. Entonces, pareciera, hoy todo está lleno de una sensibilidad, de que todo tiene que ser, de que si yo no le puedo decir esto, que yo no puedo decir esto, que cada uno tiene su verdad. Y estamos enfrentándonos a un mundo así, donde la verdad, cuando se diga, como se diga, es doloroso y no gusta. Y esa es la generación que nos estamos enfrentando. Igual lo que nosotros tenemos que ser un predicador, tiene que entender que son vidas que necesitan ser confrontados con la palabra de Dios. Bueno, ahí tenemos 2 minuticos, unas últimas conclusiones ahí. ¿Quién quiere ahí comentar conclusiones ahí en estos 2 minuticos? Pueden escribir también en el chat las conclusiones ahí, Jorge. Pastor Carlos, bueno, como conclusión de este capítulo del libro, la verdad es que yo lo había leído antes y no me había como detenido mucho
en este capítulo, porque lo leí como, sí, sin detenerme, pero viendo en realidad este cargo que Paul Washer da sobre la iglesia moderna y es la realidad. O sea, vemos cómo primeramente no se está confrontando el pecado en la iglesia, y esto conlleva a que el evangelismo sea que haya un grupito de personas, de jóvenes, y como ustedes mismos ya lo han dicho, vayan con dinámicas, con juegos, con música, con teatro, es más, lleven hasta comida, mercados, para que la gente, o sea, obligar a la gente prácticamente a escuchar el mensaje para luego darles un regalo. Entonces, vemos que en realidad la persona que escuche ese mensaje estará por el interés de recibir algo a cambio, mas no por escuchar la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta esto, que la fe viene sí por el oír la palabra, por el oír y el oír la palabra de Dios, pero tiene que ser, como también lo dijo el hermano acá Sebastián, eh, hablando primeramente de las malas noticias, o sea, las malas noticias que trae para que el evangelio sea esa luz que esas personas digan: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer yo con mi alma? O sea, entiendo que soy un pecador, entiendo que estoy perdido, que estoy condenado, entonces, ¿qué debo hacer? Ahí es donde viene el evangelio y resplandece en los corazones de las personas, ahí es donde debemos mostrarles a Cristo. Entonces, es para reflexionar sobre este capítulo del libro. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más para concluir ahí? Esperemos ahí que Sebastián está escribiendo. No sé si alguien más quiere hacer. Sebastián dice: la mortificación del pecado es algo que debe ser predicado en la iglesia, especialmente en los nuevos creyentes. Sin esta mortificación, el pecado reinará en las personas y se le exigirá más. Y claro, porque es esa parte, y como también hay la parte de la disciplina ya no se está aplicando hoy en día. Entonces hay veces, como hay personas que no cambian, entonces más bien dicen, bueno, como no cambian, dejémosla ahí. ¿Cierto? Y eso nunca ha hecho parte de la iglesia. Como les digo, no es perfeccionismo, pero sí el pueblo de Dios debe vivir en arrepentimiento y negándose y absteniendo y creciendo. ¿Listo? Bueno, vamos a orar. Recordemos la asignación para la otra semana. Espera, yo las leo acá. Entonces, para la otra semana sería, un momentico, para la otra semana sería Romanos 5, para que la vayan leyendo, vayan analizando. Romanos 5, 17 al 21, para que lo vayan estudiando, y el capítulo 4 del libro de Paul Washer, que está ahí en la página, que se llama 10 cargos contra la iglesia moderna. Entonces, sería capítulo 5, 17 al 21, para dentro de 8 días. Bueno, hermanos, vamos a orar y quedamos despedidos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta profundización de Romanos 5. Gracias, Señor, porque sabemos que lo que hemos recibido no es por nuestros propios méritos, sino que es por su gracia. Por tu gracia sabemos que somos pecadores, sabemos que somos por naturaleza hijos de ira, sabemos que por naturaleza merecemos la condenación, pero solamente es por tu don, Señor, por tu gracia, que podemos, Señor, ser justificados y podemos ser adoptados como hijos tuyos. Te damos gracias, Señor, por este grupo. Permítenos, Señor, que más personas puedan asistir las próximas sesiones y que podamos profundizar más y más, Señor, en tu escritura. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias. Quedamos ahí despedidos. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Dios les guarde y les bendiga a todos.